Te vemos perfecto, doctora. Te vemos por Zoom y por nuestro canal de YouTube. Que te ve la pantalla. Perfecto. Qué gusto, estamos transmitiendo para nuestra América Latina. Me da un placer el día de hoy llegar a ustedes con un tema que me apasiona mucho, que son los ensayos clínicos y la forma en la que la investigación cualitativa nos permite comprender la experiencia del paciente. ¿Quién soy yo? Pues me presento. Mi nombre es María Paulina Méndez Gómez. Me llaman María Paula, no tengo problema. Soy Pauli, soy ingeniera química con más de 12 años de experiencia en la industria farmacéutica y en la investigación clínica. He aplicado mi pasión por la calidad y la ética en liderar equipos de investigación, sobre todo desde los puntos de vista regulatorios, de calidad y administrativos para más de 40 sitios de investigación, empezando por unas posiciones muy pequeñas de gestión de datos, gestión documental, pero llegando a estar a cargo de la calidad de los datos, de la capacitación de los equipos, lo que me ha permitido compartir con equipos altamente competentes de Ecuador, de los Estados Unidos, muchos latinos, muchos de otros continentes. Ha sido muy gratificante trabajar con equipos de mi América, de Perú, de México, Colombia, Brasil, Argentina. Y bueno, en este momento me presento a ustedes como fundadora de Registra Calidad y actual directora ejecutiva, capacitadora. Mi empresa se dedica a la capacitación y asesoría en investigación clínica. Yo no soy investigadora, pero yo trabajo de la mano con los investigadores y sus equipos para apoyarlos en la gestión de la investigación clínica. No tengo vínculo con ninguna otra organización ni ninguna industria farmacéutica, y lo que traigo a ustedes el día de hoy son datos ficticios formulados con mi experiencia para proponerles este enfoque didáctico, y no representa ningún estudio en el que yo haya trabajado previamente o que esté trabajando en este momento. Les saludo desde la ciudad de Ibarra, en el Ecuador, una ciudad rodeada de montañas, de valles, de lagos, una ciudad muy cálida, desde donde les envío un fuerte abrazo a toda América Latina, y con quienes ya conocen mi país o con quienes quieran conocerlo, siempre abierta a mostrarles las bellezas de nuestro lindo Ecuador. Entremos en materia. Investigación cualitativa en ensayos clínicos. Comprenderle al paciente. Vamos a empezar entrando en contexto con cómo nace la investigación, de dónde nace la ciencia. Y es que esto de ser investigadores viene a nosotros desde una curiosidad innata en el ser humano de descubrir lo que le rodea, de descubrirse a sí mismo, y de luego ir encontrando en ese descubrimiento las herramientas para resolver los misterios que le ha presentado la naturaleza y su propio cuerpo, el entenderse a sí mismo, su relación con los otros. Y eso es lo que nos trae ahora con unos mecanismos aún más complicados, pero aún curiosos. Creo que este encuentro trae a la gente más curiosa de América Latina, sobre todo a quienes se enfocan en datos cualitativos, a quienes escudriñan aquello que es interno, aquello que tal vez no es fácilmente medible, pero que nos describe de una forma más precisa, más exacta. La verdad es que esta investigación de lo que es el ser humano ha pagado un alto precio el ser humano por ejecutarla, ¿no? El avance científico en el pasado ha cobrado muchos precios muy altos, muy caros durante siglos, sobre todo en el campo de la medicina. Eh, el ser humano no fue tratado como ser humano, mejor dicho, fue tratado como ser humano en el contexto de la situación histórica en la que se encontraba. Y es así que someterle a un ser humano a un experimento era una cuestión de poder, de a quién puedo someter, a quién puedo ubicar en la posición de objeto para estudiarlo. Entonces se pagó un precio muy caro a nivel de derechos humanos que no nacieron sino ya en los últimos siglos, y que con el tiempo han cobrado fuerza, de modo que afortunadamente ya tenemos una visión de que el ser humano es un sujeto, no es un objeto, y es el centro de la investigación clínica. Eh, la ciencia y la filosofía nos han permitido avanzar hasta tener una visión centrada en nosotros. Nosotros nos miramos adentro, nos estudiamos y obtenemos datos para mejorar nuestra propia vida, pero jamás en detrimento de quienes somos. Y eso ha sido posible gracias a principios bioéticos, que con experiencias muy dolorosas que pueden ser estudiadas a profundidad, que es lo que ocurrió en las primeras aplicaciones del método científico en la medicina, en la investigación en salud. Hubo tantos casos tan escandalosos que nos parecen ahora escandalosos de afectación a la vida, a la integridad de las personas, que de ahí es de donde nacen en la segunda mitad del siglo XX los principios bioéticos.
la ética en la investigación, principalmente en los ensayos clínicos. Y nacen unos conceptos que no son los únicos que abordan principios para investigadores en salud, pero que son los básicos. Beneficencia, no, es decir, hacerle bien a la persona. Si yo le estudio a una persona, le quiero hacer un bien. No maleficencia, no usar a una persona con el fin de dañarla. Autonomía, es decir, que la persona pueda tomar la decisión de si quiere o no estar en un ensayo clínico o en una investigación. Y justicia. Una persona, un grupo de personas deben participar en la medida en que no solamente participan para dar diversidad a la data y a los resultados, sino también para ser partícipes de los resultados positivos de esa investigación. Entonces, este es un enfoque que antes no había y que ahora lo tenemos y que necesitamos conocer. Estos principios se dicen muy fácil, parece que los comprendemos, pero en realidad son muy complejos de interpretar a la hora de la práctica. Es por eso que necesitamos siempre comités de ética, que ustedes los deben conocer muy bien, en donde se someten a escrutinio jurídico, metodológico y ético todos los factores que intervienen en una investigación para determinar si ésta puede realizarse o no. Ahora, para explicar un poco los ensayos clínicos, estos son estudios de investigación que lo que hacen es poner a prueba nuevas formas de prevenir, detectar, diagnosticar enfermedades en personas. Estos implican una asignación prospectiva, es decir, hacia el futuro, hacia adelante, de una intervención con participantes humanos. Esta intervención puede ser de muchas formas, generalmente es un fármaco, un procedimiento médico, un dispositivo, y se ponen a prueba a los sujetos para obtener resultados que han sido previamente determinados con el fin de establecer la seguridad y la eficacia de dichas intervenciones para los seres humanos. Entonces, es muy amplio de explicar. Solo para dar contexto, los ensayos clínicos pueden dividirse en 4 fases y van de menos a más. Van de menos pacientes de poca duración hacia miles de pacientes. Inician con una determinación de tolerancia, de seguridad de un fármaco, de una intervención, hasta determinar un alcance mayoritario de la eficacia. Entonces, siempre van de menos a más. Y de los miles de estudios que inicia en una fase 1, hagamos el cálculo, si solo el 70% pasa a una fase 2 y de ahí solo el 30% a una fase 3 y solo de ahí un 25% pasa a una aprobación regulatoria que saca esos productos al mercado, en la fase 4 hay muy pocos. Entonces, no es algo que sea barato, no es algo que sea sencillo, es algo muy complejo y que requiere equipos altamente entrenados. Y con esta nueva perspectiva, la digo nueva porque en realidad hablamos de la investigación durante siglos, y es nueva la perspectiva de centrarse en el paciente. Si bien el paciente da la data, ahora es cuando se le empieza a poner en el centro como el generador de la data, pero a la vez quien tiene que sentirse cómodo, quien tiene que experimentar un tratamiento acorde a sus necesidades, donde se ha considerado una persona autónoma con dignidad. Entonces, la experiencia del paciente se vuelve primordial a la hora de hacer un ensayo con un ser humano. Eso hace que ya no consideremos solo la data dura, esos datos cuantitativos que a quienes les guste la estadística, que los admiro porque a mí no, complementan esa data cuantitativa, que son aspectos sociales, emocionales y hasta físicos que no son fácilmente identificables con las mediciones que en el entorno clínico pueden realizarse. Entonces ya no nos preguntamos solo si el tratamiento es efectivo y por supuesto seguro, sino cómo lo vive y lo percibe la persona, porque finalmente eso va a hacer que la calidad de vida de la persona se afecte. La persona en el ensayo, pero a la larga la persona que forma parte de la comunidad a quien se supone que debe llegar esa solución en salud. Y adentrándonos un poco más de dónde viene la información para que se pueda establecer un ensayo clínico, una investigación con un ser humano, empezamos de menos y vamos hacia más. Empezamos con investigación básica, esa que se hace en los laboratorios, en donde se pone a prueba moléculas, genes, células, tejidos, donde se juega con la química, la fisicoquímica, la biología, la genética, a un nivel muy básico de laboratorio. Luego pasamos una translacional en donde se empieza a proponer cómo podrían esos principios descubiertos en la investigación básica aplicarse a una escala que permita llegar al humano. Pero aún no se pasa al ser humano, se pasa a una investigación preclínica con tejidos vivos. A los animalistas nos duele, pero con modelos animales, con animalitos que son sometidos cada vez con enfoques más éticos también, porque hay bioética para ensayos en animales.
no muy desarrollada, pero la hay. Y posteriormente es cuando se decide pasar a los ensayos clínicos, iniciando con los pocos sujetos que habíamos hablado, de menos a más, avanzando siempre de menos a más. Para eso, como había dicho, se necesitan equipos altamente capacitados, es decir, esto no se lo hace de la noche a la mañana, con un par de capacitaciones, con un par eh, de encuentros y de reuniones. Esto requiere formación de años, probablemente sumada entre todos los miembros del equipo. Generalmente hay alguien que llega con la experiencia en otros equipos y llega para ser la punta de lanza que ayuda a masificar ese conocimiento y que permite formar nuevos equipos de investigación que son muy necesarios. Entonces, estos sitios de investigación usualmente están dentro de clínicas, dentro de hospitales, pero en países más desarrollados generalmente son como clínicas, pero son sitios de investigación. Es decir, hay centros médicos exclusivamente dedicados a investigación en humanos. En la América Latina no son muchos y hay países como Brasil, Colombia, no estoy segura si México, por ahí si alguien lo conoce me corrige, que tienen centros de investigación exclusivos. Pero generalmente la investigación clínica se comparte con la actividad de la prestación de servicios de salud y es lo que le da un componente aún más complejo a la investigación en nuestra Latinoamérica por los recursos que deben destinarse y que estas personas, además de sus quehaceres, de su vida diaria en la gestión de la salud, también se dedican a la investigación. Y todo esto respaldado por autorizaciones regulatorias muy rigurosas en donde la documentación es clave y por comités de ética que son los responsables de decidir si sale o no sale un estudio en las condiciones en las que un protocolo de investigación ha sido diseñado. Ahora, hablando ya del paciente en quien nos estamos centrando, el paciente pasa por todas esas fases de investigación, no uno solo por todas las fases, me refiero a que los sujetos son sometidos a uno de las fases de ensayo, pero ellos viven el ensayo desde su experiencia participando en tres etapas primarias, ¿no? Preintervención clínica, que es el abordaje, el reclutamiento, donde se les selecciona, se le evalúa de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, y luego el sujeto decide si otorgar o no el consentimiento en las condiciones que le han sido expuestas. Y es ahí en donde puede empezar una intervención clínica, en donde ya se le puede hacer unas pruebas clínicas, someterle a intervenciones, hasta que se haga un seguimiento, no solo hasta que termine la intervención farmacológica, por ejemplo, sino hasta un tiempo en el que se pueda determinar cuáles son los efectos en un plazo establecido dentro del protocolo, donde podamos determinar si fue segura y efectiva esa intervención. Y la post-intervención clínica, que es donde también debe participar el sujeto, que es en el cierre del ensayo, si bien él ya no está, es el equipo del que se encarga, pero los resultados son suyos y debe asegurarse una confidencialidad, una privacidad. Y por supuesto, después no solo debe estar a tanto de lo que pasó con ese ensayo, qué resultó, si fue positivo o negativo, y si en los resultados han sido positivos y el sujeto continúa necesitando esa intervención, de acuerdo a buenas prácticas clínicas y a las regulaciones nacionales, los sujetos deben recibir de forma gratuita esa intervención, por ejemplo, un producto medicamentoso que ya ha recibido una aprobación y que el paciente luego del estudio lo sigue necesitando, es obligación de los patrocinadores proporcionarle ese tratamiento al paciente, ya que fue parte del estudio, es su obligación darle el acceso para que sea parte de los beneficios de tener ese producto en el mercado. Ahora vamos a explorar un problema para ponerlo en contexto. Les había dicho que es algo ficticio porque es muy difícil exponer todas las particularidades de un estudio cuando no es mi estudio, pero lo quiero ejemplificar a través de un ejemplo que es muy cercano a nuestra América Latina y es la obesidad en nuestro continente y digamos que en el mundo, pero en nuestro continente tenemos datos muy reales de cómo esto nos afecta. Hace rato le escuchaba al profesor que nos explicaba la importancia de los ensayos de la investigación cualitativa en educación física. Qué importante sería conocer el impacto, ¿no? Para mejorar esos niveles de obesidad que nos afectan, ya que esta obesidad es un factor de riesgo para múltiples problemas de salud. Y en América Latina son millones de personas las que sufren complicaciones por la obesidad, no tanto por la imagen visual, que puede ser en lo que principalmente nos fijamos a nivel social, pero los impactos que pueden medirse en condiciones que a la larga pueden afectar su salud y eso es lo preocupante, además de afectaciones psicológicas de la propia condición y de el someterse al escrutinio público constante por no estar dentro de la norma, ¿no? Entonces todo eso hace que este fenómeno sea tan ampliamente complejo, tan ampliamente estudiado, pero a la final que no hay una solución muy clara.
Entonces ahora, para entender todo el ensayo clínico y el impacto de la investigación cualitativa, les propongo este planteamiento ficticio en donde vamos a evaluar la eficacia y seguridad de un tratamiento farmacológico, de los cuales hay muchos, algunos mal usados, pero los hay. Y vamos a asumir que vamos a someter a este producto farmacéutico, farmacológico, a un ensayo. Entonces, siempre se hace una comparación con otras intervenciones y lo que hacemos es compararlo con una terapia que combine regímenes de restricción calórica, es decir, una dieta de restricción calórica y planes de ejercicio. Y también vamos a usar un grupo de control que no se someterá a ningún tipo de intervención, con el cual vamos a medir cuál es el nivel de avance, ¿no? En realidad, cuál fue el resultado comparado con esa base. Estoy planteando un escenario maravilloso en donde nos unimos países de nuestra Latinoamérica, de Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Cuba, México, que sé que mucha gente de esos países está aquí, con un total de 1.200 participantes proyectados. Sería maravilloso tener un estudio de estos niveles y de estos alcances para probar estas variables tan importantes. Y lo que vamos a medir, además de la seguridad del tratamiento, medida con eventos adversos, y de la eficacia en medida de que funcione para realmente lograr una baja en los niveles de obesidad, se va a medir la adherencia al tratamiento. Es decir, qué tanto un sujeto está dispuesto a permanecer en un régimen con este fármaco, en donde se le plantea una pérdida de peso significativa. Vamos a plantearnos un escenario en donde los datos cuantitativos que podemos recopilar y que comúnmente se recopilan serían principalmente peso, índice de masa corporal, si bien este ya está considerándose obsoleto, circunferencia de cintura y los niveles metabólicos. No soy médico, entonces esto es lo que usualmente se recopila y es para que ustedes tengan una idea de lo que a lo que va a ser sometido el sujeto, cuál es la experiencia que va a tener, la adherencia al tratamiento y los eventos adversos. Vamos a tener visitas específicas a lo largo del tiempo establecidas en un protocolo de estudio que es aprobado por un comité de ética, que implican que luego de que ha consentido, inicia con una fase preintervención, que es una línea baseline, en donde es la cita cero, la visita cero, y vamos, o la visita número 1 podemos llamarla, y luego vamos a analizar las fases de intervención. Lo encontramos cada 3 meses, luego 6 meses, luego 12 meses, y hacemos las mediciones para identificar cuantitativamente los avances. Aquí obtenemos evidencia sólida, replicabilidad, porque son datos que podemos realmente replicarlos en la práctica clínica real. Ese es el objetivo, obtener datos duros que nos permitan llegar a un punto en donde podamos replicarlo con la sociedad. La idea es que esto no se quede en unos cuantos sujetos de estudio, y por eso lo hemos ampliado, pensando en que podríamos llegar a más gente con soluciones más globales, ¿no? Entonces vamos a ver el escenario A, en donde vamos a encontrar un enfoque únicamente cuantitativo. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, nos vamos a fijar en medir las variables que hemos determinado en 3 grupos de control, en 3 grupos, brazos o cohortes de estudio. Un grupo de control, que es el que no va a tener ninguna intervención, pero va a ir a las visitas y va a ser sometido a las mismas mediciones de su peso, de sus niveles metabólicos, todos estos valores que hemos identificado, quienes se sometan a dieta y ejercicio y quienes sean sometidos a un tratamiento farmacológico. Hemos determinado que vamos a distribuir el número de pacientes por país que van a participar, y esto hará que sea significativo para toda la población de estos países. Podríamos hablar de que, por ejemplo, para un sujeto vamos a recopilar información que nos diga, en el escenario ideal, hermoso, en donde decimos, inicia con 95 kilos y va bajando con nuestra dieta, con nuestro ejercicio, el sujeto baja de peso, baja su índice de masa corporal, bajan todos sus indicadores metabólicos, y el escenario es precioso, es maravilloso, ¿no es cierto? Es hacia allá donde todos quisiéramos llegar. Y así estos datos cuantitativos nos van a permitir comparar data entre distintos pacientes a lo largo de toda Latinoamérica para identificar, por ejemplo, en una visita 2, quiénes están dejando de venir, quiénes vienen y cumplen, a quién baja, a quién sube, pero ya con una segmentación de tipo de visita, qué es lo que pasa en la visita 2, qué pasa en la visita 3, qué pasa a los 6 meses, a los 9, en dónde se pierde la adherencia, cuándo pierde la motivación el sujeto. Eso todavía no lo sabemos, pero eso es lo que podemos medir simplemente por la no asistencia del sujeto a una visita en donde ya no tenemos la data.
o la asistencia y una medición simplemente numérica. Habrá técnicas de análisis cuantitativo, ANOVA, regresión logística, análisis de subgrupos, y esto nos va a permitir comparar medias entre diferentes grupos por niveles socioeconómicos, por etarios, sexo, orígenes, zonas, si son costeras, con distintos tipos de alimentación, si son de las zonas más altas, en donde tenemos otros niveles de oxigenación, por ejemplo, en los Andes. Vamos a predecir probabilidades de eventos en función de las variables que determinamos. Vamos a identificar diferencias entre estos subgrupos y cómo los tratamientos los afectan. Entonces, es muy importante esta data, es muy valiosa, la que se obtiene desde el punto de vista cuantitativo. Vamos a tener resultados que nos van a permitir comparar entre sujetos en un mismo punto dentro de su cronograma. Todos los sujetos van a aparecer el mismo día y el mismo tiempo, sino que dentro del cronograma, vamos a tener que medir el avance comparado con otros sujetos avanzados por el mismo proceso estandarizado en este protocolo, con respecto al peso, con los marcadores metabólicos, con la tasa de adherencia. Podríamos predecir que quienes tengan que ser sometidos a dieta y ejercicio van a tener una adherencia muy baja, o podríamos predecir que quienes estén sometidos a un fármaco lo tengan alta. Esto es simplemente jugar con números, pero a la hora de la verdad, esto lo dirán los datos de quienes realmente vengan y vuelvan a nuestras citas a lo largo de todo ese año que hemos planteado como un ejemplo. Pero aquí es donde llegamos a la realidad en donde hay limitaciones del enfoque cuantitativo. Y es que por más de que tengamos números y una cantidad enorme de datos que son muy importantes, son muy valiosos, estos datos por sí solos no nos dicen por qué los pacientes están perdiendo adherencia al tratamiento. No nos están explicando las barreras emocionales o sociales que están sufriendo y que pueden estar afectando su decisión de continuar en nuestro ensayo. La verdad es que al analizar todas las condiciones de salud que padecen, que viven miles, millones de pacientes en el mundo, podríamos ponernos a pensar en los sesgos, la narrativa que se crea un sujeto cuando es informado de que tiene una condición que afecta a su salud, cuál es el proceso psicológico a veces de negación por el que atraviesa este sujeto, qué barreras reales o en su mente puede estar enfrentando para dar un paso a mejorar y a ir hacia un tratamiento. Y la verdad es que también hay sesgos implícitos en los profesionales que pueden afectar la adherencia. Entonces vamos a ver, imaginémonos que tenemos un sujeto que, pese a las expectativas, estamos viendo que a sus cita 2 vuelve con los mismos valores de peso, de índice de masa corporal, de circunferencia de cintura, de valores metabólicos en dieta y ejercicio. Podríamos decir, este paciente no está avanzando. Pero lo que no sabemos con esos datos cuantitativos duros es que hay barreras propias de una persona que es sometida a un régimen tan estricto. Algo que para muchos puede sonar, hay bromas, hay chistes, las hemos vivido siempre, pero no hay ropa deportiva en tallas grandes, por ejemplo. Entonces, el mismo hecho de decir, sal a correr, ve a hacer ejercicio, ¿qué tal si esa es una barrera que tiene el sujeto? Las comidas tradicionales de toda nuestra América Latina son deliciosas, pero son grasosas, son llenas de carbohidrato y no dejan de ser deliciosas, ¿no? Pero la convivencia familiar alrededor de la comida en nuestras comunidades es muy fuerte. Pertenezco a una familia en donde el amor se muestra a través de la comida. Entonces, esta es una realidad para muchos. No sé si alguien me está comentando tal vez algo, alguna pregunta tal vez. ¿Continúo? Hola. Sí, perfecto, sí, puedes continuar, Ah, doctora ya, María. pensé que había una pregunta en curso. Gracias. Las burlas que vive este sujeto, que tiene toda la intención de hacer dieta y ejercicio, pero apenas sale, aunque no se lo digan, le miran, siente, o la experiencia que vive es muy fuerte de pronto empezar a hacer un régimen de ejercicio tan fuerte. Y no es algo que pueda manejar. La presión familiar, si le obliga a comer mucho. Ay, ¿por qué te haces? Sigue comiendo, no pasa nada. Y además que los alimentos saludables en su experiencia son caros y son inaccesibles. Ni siquiera sabe cómo se preparan, no sabe dónde conseguirlos y las recetas que se ven son demasiado complicadas y fuera de su alcance. Y por otro lado, bueno, barreras, esas son las experiencias que está viviendo el sujeto. Y los sesgos. Creer que la obesidad es por pereza.
quien ve ese escenario dice, bueno, pero es que esta persona es una vaga, no está acostumbrada a hacer ejercicio, no quiere. Y inmediatamente cuando le ven, recibe consejos sobre que debería perder peso porque asumen que ya de entrada está enfermo. Eh, Además se asume que está deprimido, que es triste, que se siente mal solo por ser una persona con alto peso. Y todos asumen que cualquier pérdida de peso puede ser algo bueno, cuando puede ser el síntoma de una enfermedad, la pérdida de peso. Entonces, esos sesgos no están solamente en la sociedad en la que él vive y en donde en realidad va a tener que ejecutar el procedimiento del ensayo, sino que además puede ser algo que enfrenta en el lugar en donde va a participar en el ensayo clínico en las visitas, porque es una realidad que estos sesgos también están presentes en el personal de salud, de forma inconsciente muchas veces. Y esto debido a que los miembros del personal de salud conocen las implicaciones de una obesidad y lo que puede significar para ese paciente a largo plazo, pero no necesariamente es abordado desde el punto de vista cualitativo. Entonces aquí es donde nos planteamos un escenario en donde se incorpora esta visión de una integración de las herramientas cualitativas. Estas técnicas que nos permitirían empezar, por ejemplo, a identificar cosas que los datos no nos van a decir, los datos duros. Entrevistas semiestructuradas en donde los pacientes empiezan a reportar que un paciente de un grupo de control empieza a reportar si se oye por ahí algún... No sé si le pueden apagar el micrófono tal vez porque hay un retorno un poquito fuerte. Muy amables, gracias. Entonces empezamos a recibir reportes de estos sujetos que nos hablan, los del grupo de control que no están siendo sometidos a nada, pero se empiezan a preguntar al ser sometidos a pesajes, a mediciones frecuentes. Me pregunto si debería haber escogido otro tratamiento. En realidad el paciente no lo escoge, es aleatorio, pero él se empieza a preguntar si debería someterse a otro tipo de intervención para mejorar su salud. El que se encuentra en dieta y ejercicio empieza a reportar en estas entrevistas que aunque ha perdido peso con la dieta y ejercicio, le resulta difícil seguir la dieta porque no tiene el apoyo en la familia. Él se sienta a comer sus verduras, sus recetas, que pueden estar ricas, pero los demás continúan con su vida y eso a la mitad del tratamiento le está afectando. Aquel que está en el tratamiento farmacológico empieza a reportar que el medicamento le está ayudando a perder peso, pero que los efectos secundarios, que él cree que son efectos secundarios, no lo sabemos. Pueden ser, hay que determinar aquí una causalidad. Eh, Le hacen sentir incómodo, dice que se siente mareado, que tiene malestares gastrointestinales, problemas para dormir. Todos hemos tomado medicamentos que están aprobados y aún así tienen algún tipo de efecto. Mucho más cuando lo que se está logrando es un cambio tan drástico en el aspecto fisiológico, metabólico de un paciente. Imaginémonos los efectos que podrá tener. Entonces, esto es algo que está en la mente del paciente y que solo logra salir a través de una herramienta como una entrevista semiestructurada. O si llega a ser aprobado por un comité de ética, porque esto podría ser limitado en la medida de que hay confidencialidad de los pacientes garantizada al momento de ingresar a un ensayo. Si se considera que es necesario que haya grupos focales en donde puedan, tal vez en anonimato de una cámara, de una reunión virtual en donde no se sepan nombres de los pacientes, por ejemplo, no se vea a la persona. Se puede hacer grupos focales en donde compartan su experiencia con otros miembros del ensayo. Podríamos encontrar las experiencias de esos sujetos, que ellos la compartan con gente igual a ellos, con quienes puedan sentirse escuchados. Y pueden seguir hablando de cómo están afectando las comidas familiares para cumplir con la dieta que recomiendan, cómo le preocupa a un sujeto tomar medicamentos a largo plazo, pero sentirse escuchado por otros que viven la misma experiencia. Y de pronto compartirles interés a quien no está siendo sometido a ningún tratamiento, el interés. Yo quisiera también mejorar porque veo cambios en los otros, ¿por qué yo no? ¿No es cierto? Y esta interpretación de las narrativas personales que me parece tan importante porque todos en nuestro nivel de comprensión nos contamos una historia y es importante entender cómo lo está viviendo. Alguien se siente satisfecho de no haber tenido que cambiar su rutina al no estar siendo parte de ninguna intervención ni de dieta ni de medicamentos. Alguien en dieta y ejercicio dice perdido peso, pero la presión de mantener el ejercicio es abrumadora. O sea, incorporar de la noche a la mañana un régimen de ejercicio y de dieta
al mismo tiempo es algo que puede someter a un cambio drástico en la vida de una persona. No es algo que es una actitud, sí es disciplina, por supuesto, y puede ser voluntad, estoy segura que sí, pero no es algo que se adopta de la noche a la mañana solo queriendo. Implica cambios en todo el entorno. Entonces, todo eso lo empezamos a ver cómo se lo está contando el sujeto, cómo lo está incorporando en sus decisiones de continuar, de sostenerse, de mantenerse. Y el que está perdiendo peso por el tratamiento farmacológico dice, ¿y si luego dejo los tratamientos farmacológicos y vuelvo a mi peso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo cuando suspendan este tratamiento? Voy a tener que tomarlo siempre. Es lo que todos pensamos cuando tomamos medicamentos. No me quiero hacer dependiente. Aunque no sepamos si ese medicamento genera dependencia, queremos de alguna manera sostener nuestra autonomía. Pero bueno, esto podría ser lo que vamos encontrando eh, con estas herramientas cualitativas y le empezamos a dar contexto a estos datos que nos habíamos planteado, en donde no hay cambios en peso ni ninguno de los marcadores duros de estos datos cuantitativos, pero empezamos a entender los porqués. Alguien tiene problemas para suspender las comidas fritas que come en su casa, pero no tiene dinero para ir a comprar otros ingredientes de hacer su propia comida. Los ingresos pueden ser limitados en una familia y no tiene el lujo de tomar la lista del súper que a veces dan los nutriólogos, ir al supermercado, comprar todo lo que nos dicen ahí y preparar unas comidas ricas y deliciosas, pero sanas. Eso no está al alcance de todos. Esa puede ser la realidad de alguien. Y además adicionar que como no tiene con quién hablar del tema, le da vergüenza, nunca ha hablado de su sobrepeso, de su obesidad con nadie. Y le está afectando la motivación porque no sabe con quién hablarlo y llegar a hablarlo en el centro de investigación también le resulta abrumador. Y es ahí donde estas herramientas cualitativas nos dan resultados muy favorables porque nos permiten personalizar los estudios basados en esos hallazgos cualitativos. La personalización puede ser a nivel de cada sujeto en la medida en que el protocolo lo permita, desde adaptar la dieta a algo que esté al alcance del sujeto, al alcance de su familia, desde asesorarle económicamente para que logre encontrar recetas que sí sean, que sí están a su alcance y que no le resulten un cambio en su economía. Y obtener un apoyo emocional y motivacional con sesiones individuales de salud mental para que pueda empezar a abordar el tema de la obesidad y todo lo que le implica internamente. Tener una discusión privada con alguien capacitado, con alguien experto. Incorporar un enfoque de autoestima, porque al no haber tenido resultados inmediatos en los primeros 3 meses de una segunda cita, llegar y no ver cambios, empezarle a ayudar a reconocer esos pequeños logros del mismo hecho de haber empezado a hacer ejercicio es un gran logro. Entonces, trabajarle en un enfoque muy diferente al simplemente cumple tu dieta, cumple tu ejercicio. ¿Ok? Ahora también tenemos un impacto en la toma de decisiones en tiempo real para mejorar la adherencia, no solamente con un sujeto, sino a escala global de todos los que están participando en el estudio. El hallazgo de incomodidad y baja motivación para quienes han tratado su obesidad y su sobrepeso. Pueden haber reportado en algún momento esa falta de empatía que sienten a la hora de hablar del tema. Y podemos empezar a llegar a conclusiones de que aquí nos planteamos en una tercera cita, que para mí sería mucho a los 6 meses. A los pacientes les empieza a generar ansiedad hablar de su peso con una meta de logro, de tienes que llegar, tienes que llegar. Y eso hace que quiera ya no hablarlo, ni siquiera con el personal médico. Quienes han tenido este tipo de citas, este tipo de encuentros con personal médico que, como dije, en su sesgo involuntario, inconsciente tal vez, puede ejercer una presión enorme y una afectación emocional para la persona que lo está percibiendo como un ataque, cuando lo que se quiere es ayudarle a la persona y en realidad lo que se le está haciendo es atacar todo lo que ella es, cómo come, cómo vive, cómo gasta su plata, cómo distribuye su tiempo con las personas con las que se lleva. Entonces es algo muy complejo. Y están considerando a estas personas para no someterse a ese tipo de escrutinio, ni lo que ellos consideran como una agresión, tal vez un maltrato, simplemente dejar el estudio, que es lo que muchos, cuando hemos empezado una dieta de ejercicio, ya no quiero más, cuántas veces se paga gimnasia y se deja de ir. Imaginemos las personas que llegan en una condición en la que no lo han hecho nunca, esa presión de empezar de cero. Sé que muchos lo logran, pero no es el caso de todos, y aquí estamos hablando de algo que sea replicable a nivel general de la población.
Entonces, si observamos que datos como estos son significativos a nivel de todos los países que están interviniendo, en todos los cohortes, podemos identificar que se necesita una actualización del protocolo. Entonces, en este caso, lo que se hace es recopilar datos en paralelo. Lo que se propondría es recopilar datos cualitativos y cuantitativos, identificar qué eso está pasando con los sujetos y las razones para que eso pase, y ajustar los protocolos basándonos en esos datos. Modificar las interacciones y establecer de forma estandarizada cómo se tiene que abordar el tema del peso, cómo hablarlo con el sujeto, de manera que no sea algo subjetivo a la hora de emitir mis juicios sobre qué es estar gordo, te ves bien, te ves mal, etcétera. Y esto lograrlo a través de una capacitación del personal de salud y de todos quienes intervienen en este levantamiento de datos y de la interacción con el sujeto en el centro de investigación para lograr una comunicación más empática, ¿sí? Esperando lograr una mayor adherencia. Ahí hacer una validación cruzada de los datos cuantitativos que obtenemos con los cualitativos para ver si estas intervenciones y estas modificaciones han mejorado la reacción de los pacientes y por lo tanto nos predicen una mayor adherencia. Y no solamente hablamos de que el beneficio sería ese nivel, sino también nos permitiría identificar eventos adversos. No nos permitiría, de hecho nos permite. Muchas veces los eventos adversos que son importantes en la farmacovigilancia y que son de gran necesidad para los países tienen sus entidades reguladoras, tienen sistemas de control de de farmacovigilancia que les permiten controlar lo que está pasando con los medicamentos que consume la población. Y en los ensayos clínicos se miden de forma muy precisa. Entonces, hay cosas que tal vez un cuadro de ansiedad no se lo identifica a través de los datos duros, pero sí durante una entrevista, por ejemplo, en donde ya no hablamos de una ansiedad, una percepción de nervios, sino hablamos de un cuadro de ansiedad que deba ser tratado como un cuadro médico. En ese caso, la gestión del evento adverso debe hacerse según la ley y según la norma establecida en cada país, que generalmente es la misma. Primero, una evaluación del evento adverso, identificar causalidad probable, luego hacer un monitoreo del paciente para evitar que siga la afectación en el caso de que sea o no causada por el medicamento, por la intervención. Esto debe ser tratado. Si se debe suspender la intervención, debe hacérselo. Hay un registro de acuerdo a normativa, de acuerdo a la ley, y los reportes que son obligatorios. Si llega a ser un evento adverso serio, un cuadro de ansiedad que implique una hospitalización, por ejemplo, eso es un evento adverso serio que requiere notificación dentro de las 24 horas siguientes a todos los encargados, desde el comité de ética, desde el patrocinador, y en horarios específicos para, así sea Navidad, fin de año. Es decir, hay mucha responsabilidad con el manejo de eventos adversos. Esto es algo muy serio. Y estas entrevistas nos pueden permitir identificar esto antes de que se agrave, para tener la certeza de que hay seguridad en la intervención que nosotros estamos investigando. Luego, modificación de los documentos si cabe para actualizar la información de seguridad del fármaco que estamos investigando, actualización de las bases de datos de los eventos y la divulgación de los resultados en todos los niveles que correspondan. Doctora María Paula, hemos Sí, cumplido como tal con tu tiempo de intervención. ¿Tienes algunas apreciaciones para cortar, para darle paso al siguiente expositor, por favor? me decían que eran 45 minutos la exposición. Sí, señora. Sí, creo que me faltan unos 5. Si me permites esos 5 para terminar, ya me falta apenas unas 5 o 6 diapositivas más. Hola, Sí, señora María Paula, bien pueda. Sí. muy amable, muchas gracias, Juan José. Entonces, bueno, llegamos justamente y estamos llegando al final en donde vemos los beneficios para todos los actores de los ensayos clínicos que nos permitirán optimizar recursos y reducir costos a la larga. Si bien esto implica muchos desafíos, es importante que identifiquemos que para ir haciéndolo más corto, las soluciones más importantes que vamos a necesitar implementar y adelantarnos a esos desafíos será primero formación del personal de salud en técnicas cualitativas, enfoque centrado en el paciente, talleres de sensibilización del personal que participe en una investigación clínica, involucramiento de personal especializado, psicólogos, sociólogos, gente que realmente sepa manejar herramientas cualitativas, un acompañamiento remoto que ahora puede ser mediante tecnología, eh, lo cual es necesario para darle un seguimiento al paciente y que se sienta acompañado,
crear ambientes seguros y confidenciales para las entrevistas, incorporar estas herramientas dentro del protocolo para que sean evaluadas y enriquecidas con los comentarios de los comités de ética y de las autoridades. Usar software, que es muy importante tenerlo, manejarlo y usarlo de la forma adecuada para integrar los dos tipos de datos que estamos recopilando. Contar con traductores y especialistas, no solamente de lenguas, sino también del tipo de comunicación adecuada con los diferentes niveles de sujetos que vamos a identificar. No todos los niveles socioeconómicos, culturales requieren un mismo nivel de comunicación y a veces las personas responden mejor a quien les habla en su propio idioma y forma de ser. Una revisión periódica de los datos cualitativos. Y para la TAM, para nuestra Latinoamérica, realmente tenemos retos muy particulares debido a nuestra infraestructura de salud, que es desigual y que tiene muchos retos a nivel básico a veces, desafíos logísticos nacionales, economía, cultura y sociedad tan diversas que tenemos y la falta de capacitación. El uso de tecnologías, crear redes como las que estamos ahorita aprovechando, subsidios que son importantes darse para que las personas puedan cumplir con estos tratamientos a largo plazo, involucramiento de líderes y de personas que puedan aportar para crear un vínculo con la sociedad a la que pertenecen y programas de capacitación amplios y basados en un enfoque holístico, ¿no? Para los sujetos. Es importante romper barreras entre las disciplinas. La investigación médica no la hacen solo médicos, se necesita gestores, economistas, psicólogos, sociólogos, se necesita políticos que incorporen estas normativas y regulaciones en el panorama que ellos tienen dentro de su agenda política. Pero ellos no lo saben y nosotros tenemos que informarles porque somos los que sabemos. Ganan los pacientes con el acceso a tratamientos, con empoderamiento, con mejora en la adherencia y bienestar. Ganan nuestros sistemas de salud porque personas más sanas, personas que se empoderan de su salud, saben cuidarse, cuestan menos de tratar. Menos gente enferma, mejores sistemas de salud. Desarrollo de capacidades locales para atender sus propias necesidades de salud. Ganan los investigadores que tienen muchas necesidades y a veces tienen que hacerlo todo, de economistas, de sociólogos, a la vez que de médicos, a la vez que de tramitadores, regulatorios, tienen que hacerlo todo. Y necesitan equipos integrales que les permitan el reconocimiento y el prestigio que se merecen por todo lo que hacen por amor al arte en realidad. Admiro bastante a los equipos de investigación. Y gana la industria que ha venido en detrimento su imagen debido a mucho que ha sucedido, pero la idea es justamente que ellos puedan colaborar en la creación de estos espacios más integrales. Gana la TAM. Esa es nuestra intención. Así que les invito a que acojan esta iniciativa que les propongo. Les invito a seguirme para seguir aprendiendo sobre lo que tenemos de ensayos clínicos, de investigación cualitativa. Los ensayos clínicos son mi pasión y tengo varios programas en curso. Les invito a seguirme en LinkedIn, donde podemos seguir la conversación. Y quiero agradecer a Relativ y a Redipay y a todos los organizadores por este espacio y mi saludo enorme a toda Latinoamérica. Un placer dirigirme a ustedes. Si hay preguntas, estoy a la hora. Muchísimas gracias a la doctora María Paula por la intervención tan valiosa de su exposición. Estamos validando acá en YouTube, no tenemos preguntas. También en los comentarios del Zoom no tenemos intervenciones como tal del público. Quisiera saber si presencialmente en los asistentes del auditorio tienen alguna pregunta para la expositora. Claro que sí. Tenemos una pregunta para usted, señora María Paula. Ya enseguida me dirijo a la asistente. Dame un momento, por favor. Buenos días, doctora María Paulina. ¿Sí me escucha? A ver, ahí. Mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Verónica. Yo en este momento soy estudiante del doctorado en psicología de la San Buenaventura y justamente me encuentro desarrollando una investigación que es un ensayo clínico comportamental, que si bien no es farmacológico, sí está relacionado con la salud porque es para la prevención primaria del cáncer de cuello uterino. Entonces, pues más que una pregunta, quisiera agradecerle por la presentación que acaba de realizar
porque realmente para mí ha sido muy esperanzador en mirar que se está abriendo la posibilidad de implementar investigación cualitativa dentro de ensayos clínicos de esta naturaleza. Porque lamentablemente en el área de la salud todavía tenemos como el estigma de que esto puede ser cuantitativo, pero la posibilidad de mirar, por ejemplo, en mi caso, yo estoy estudiando además de la parte cuantitativa, la aceptabilidad de la intervención. Entonces, su presentación me ha llenado con esperanza frente a esa posibilidad de que los datos cualitativos también me permitan fortalecer la intervención. Qué gusto, Verónica, me alienta y me alegra haber llegado. Sé que pude haber llegado a más, pero con que haya llegado a ti, Verónica, me llena de satisfacción el saber que esto te ha servido y por favor estoy a la orden, lo que necesites. Y sigue adelante, el camino de la investigación es hermoso, es muy sacrificado, pero los investigadores tienen esa espina, esa curiosidad y ese amor por llegar a algo que no existe, que es único, así que no lo pierdas y adelante, felicitaciones, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, por esas amables palabras. También le damos la gratitud a la señora María Paula por su intervención.